Ser podcast. Hola, buenas tardes. Podríamos poner ejemplos de médicos, arquitectos, escritores, escritoras, abogados, abogadas, periodistas incluso, investigadores, directores de cine. Podríamos buscar en muchos territorios, pero ya que nos gusta tanto, vamos a quedarnos con la música. How many roads must a man walk down before you call him a man? Bob Dylan acaba de cumplir 84 años. Mick Jagger está a punto de cumplir 82. Nuestro Serrat ya tiene 81. A menudo los hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Y Miguel Ríos está a punto de atraparle porque lo cumple el próximo día 7. Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Bueno, todos ellos son algunos ejemplos de los que supongo a muchos y a muchas nos gustaría, o no. Marta del Vado, buenas tardes. Buenas Rafa tardes. Panadero, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea, supongo que nos gustaría hacerlos mayores, ir cumpliendo años, 80, 90. Y llegar bien. Y llegar a centenarios, ¿por qué Como no? cualquiera de Claro, los que has mencionado. llegar bien, Yo si llego a los 80 y canto así de bien sería un milagro, porque Bueno, no tengo ni puñetera en buenas idea. condiciones, disco nuevo, además, Miguel. buenas condiciones de salud física, de salud mental, de ánimo, de autonomía. Pero claro, esto, que seguro que tendrá una parte de factor suerte por la cosa genética, esto hay que currárselo. Y como estoy seguro de que es un asunto del máximo interés, yo creo que para todo el mundo, hoy hemos invitado a la ventana a alguien que puede darnos las claves del éxito, o al menos para buscarlo ese éxito, ¿no? La doctora Sari Arponen, que ya provocó un terremoto con su libro Es la microbiota idiota, ha cambiado el insulto por la pregunta en el título y publica ahora ¿Envejeces o rejuveneces? Idiota. Sari, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo podría mantener lo del idiota, ¿no? Porque la pregunta y lo que vamos a tratar también nos sitúa en algo que es como bastante evidente, que no estamos atentos y cuidadosos de nuestra salud, seguramente como deberíamos. Bueno, Al yo final siempre es eso, digo ¿no? que soy la primera idiota, ¿no? Porque antes de ir a la piedra, ¿no? Pues hay que mirarse uno mismo. Bueno, son títulos regalo de mi amigo Mago Moreno, así que es para llamar la atención sobre algo tan importante como es cuidarnos, ¿no? Oye, Sari, yo apelaba hace un momentito al factor suerte por la cosa genética. ¿Qué tanto por ciento, qué peso tiene la genética en que tengamos una buena vejez, en que vayamos cumpliendo años en buenas condiciones? ¿Qué tiene? ¿Un 5, un 10, un 20, un 50? ¿Cuánto tiene? Bueno, porcentualmente se ha estimado en un 25%, ¿no? Realmente el estilo de vida es fundamental, los hábitos, el cómo nos cuidamos cada día, qué decisiones tomamos. Pero es verdad que para llegar a los 100, 120 años tienes que elegir muy bien a tus padres, igual que para ganar una medalla olímpica, ¿no? Pero el 25% de promedio quiere decir que cualquier persona que esté escuchando, si pone bastante o mucho de su parte, puede, si no garantizarse, tener muchas posibilidades de envejecer de manera digna y satisfactoria. Sí, sobre todo con salud, de tener una capacidad funcional y de llegar a esa edad avanzada, cuanto más avanzada mejor, pero con una buena salud y que no necesitemos a los 80 un robot que nos esté cuidando, porque parece que no va a haber muchos jóvenes para hacerlo, ¿no? A ver, vayamos por partes. Hábitos. El primero, del que estoy más convencido porque soy un ferviente practicante, el ejercicio, el deporte. Vuelvo a los porcentajes. ¿Qué tanto por ciento de importancia tiene que nos movamos, que practiquemos la fuerza, la flexibilidad, todo lo que sea que tiene que ver con actividad física? ¿Qué tanto por ciento tiene? Es clave, yo diría que quizás es la base de todo lo demás, porque nos va a dar mucha más flexibilidad en otras cuestiones, como por ejemplo la alimentación, ¿no? Y es que somos muy sedentarios, vivimos en una sociedad muy sedentaria, nos desplazamos con medios mecánicos, tenemos trabajos sedentarios,
Y por eso tener una dieta muy variada de movimiento, de resistencia cardiovascular, pero también fuerza, ojo, sobre todo para las mujeres, que muchas veces se olvidan de esto, es clave, es prioritario. No sé si leíste este fin de semana una entrevista en La Vanguardia con un psicólogo, filósofo y ex profesor de Harvard, que se llama Tal Ben-Shahar, que le preguntaban por qué hay tanta gente infeliz, y respondía: porque nos hemos alejado de nuestra naturaleza. Es natural que los seres humanos se muevan. Sin embargo, hoy las cosas han vuelto tan fáciles que vivimos en la comodidad y no necesitamos movernos tanto como hacían nuestros padres o abuelos. La falta de movimiento, decía en la entrevista, afecta a nuestra felicidad. Yo creo que hay gente ahora mismo extrañada con esto, ¿eh? Sí, pero esto lo dice también Peter Sterling, el creador del concepto de la alostasis, que dice que nos hemos alejado de lo que necesita la especie humana para ser humanos. Y una de esas cosas es el movimiento, precisamente. Yo hoy volvía de Zaragoza en el AVE y cuando llegas, ¿no?, que tienes para subir o un ascensor o una escalera, una rampa mecánica, y luego hay unas escaleras de toda la vida. Sí, sí. Y yo siempre digo, voy a subir la escalera de verdad, porque es esa pequeña forma de aumentar un poco nuestro movimiento en el día a día, ¿no? Porque esa es la clave, ir moviéndonos más en el día a día, porque si vas al gimnasio media hora, pero luego el resto del tiempo estás sedentario, realmente no se puede considerar que seas muy activo, ¿no? ¿Andar es suficiente? Bueno, sobre esto me llovió mucho hate porque se me ocurrió decir que caminar 30 minutos al día no es ejercicio físico, que no lo es, salvo que salgas de un hospital y estés hecho polvo, ¿no? Es actividad física, pero andar solo no es suficiente, es la base. Caminar esos 10.000 pasos, 15.000 pasos al día, hasta 16.000 pasos, es genial, pero sobre eso necesitamos darle pues un poco más de hacer esfuerzo con la patata, que se dice, ¿no? Es decir, hacer fuerza, hacer resistencia cardiovascular también, correr, nadar, bailar, bici, ¿por qué no? Y sobre todo, insisto, también en la fuerza. Y luego una cosa que es la movilidad y el equilibrio, que muchas veces la gente no se preocupa tanto por las articulaciones como por el músculo, ¿no? A ver, ¿y eso qué es? Perdón, Isaías. Sí, la movilidad es hacer, por ejemplo, yo propondría aquí un reto y es decirle a la gente, ¿serías capaz de sentarte en el suelo sin utilizar las manos como apoyo y luego levantarte de nuevo sin utilizar las manos? La respuesta es no. No hace falta que lo probéis, es retórico. No, por ejemplo, eso, hay una serie de disciplinas que no necesitas ni ir al gimnasio, con tener pues 2 metros cuadrados de espacio puedes hacer muchos movimientos en el suelo, cosas que se llaman flow o animal flow, ground, pues disciplinas que implican mucha movilidad con tu propio cuerpo y movimientos que dices, ¡buah!, parece que te estás haciendo un nudo, ¿no? La frontera entre la actividad física y el ejercicio sería acabar un poco cansado. Bueno, un poco cansado es un poco flojo, ¿no? Bueno, cansado. Cansado. Nos tenemos que esforzar de verdad, sobre todo buscar también la recomposición corporal, ¿no? Más que la estética, buscar aumentar la masa muscular, porque a partir de los 25-30 vamos perdiendo si no hacemos nada, ¿no? Y tener fuerza. La fuerza de agarre en concreto es un predictor estupendo de... La fuerza de agarre. Sí, la fuerza de agarre nos permite medir realmente, incluso es un predictor de envejecimiento no saludable, ¿no? Ayer Sergio, por ejemplo, nos decía que una de las cosas que más le está costando es hasta abrir una botella, ¿no? Es convaleciente de una enfermedad. De un trasplante de médula. De un trasplante de médula, y nos decía eso, que entre el deterioro físico, lo que más está tardando en recuperar es algo tan sencillo como abrir una botella, que eso lo hacemos todos con normalidad. Una de las patas fundamentales es el ejercicio, lo estamos comentando. Otra que lo ha mencionado es la alimentación. Empezamos la semana hablando de obesidad infantil con Pau Gasol, y desde entonces, desde que he visto ese documental, claro, no paro de fijarme en la cantidad de productos ultraprocesados que consumimos, iba a decir inevitablemente, porque es que están en todas partes, o casi inevitablemente. ¿Por dónde empezamos esta batalla? Bueno, empezamos también porque los niños se tienen que mover más, porque en el colegio hacen muy poca actividad física al final, no tienen educación física todos los días, los parques están vacíos, y esto cuando éramos niños pues estábamos todo el día en la calle. Pero luego, en cuanto a la alimentación, pensemos que un niño recibe de media 30.000 impactos publicitarios al año sobre productos ultraprocesados, y sus padres también. Y en España 1/3 de lo que se come son productos ultraprocesados, ¿no? 1/3. 1/3, bueno, y hay gente que no los come. Ya. Aquí, ojo, que los determinantes socioeconómicos van a ser también clave. Entonces, si te cuesta hacer una compra en condiciones de alimentos saludables, es también muy posible que haya una peor alimentación, ¿no?
Es un problema. Entonces, en España, que además, a poco que viajes por ahí, ves en España lo relativamente sencillo que podría ser hacer una dieta pesco-mediterránea con esas hortalizas en la base y los productos del mar, es mucho más fácil que en otros países, ¿no? Estamos hablando hasta ahora casi solo de la parte física del cuerpo, tanto con dieta como ejercicio, que el ejercicio siempre pensamos en caminar o correr o hacer bici y por lo que estoy entendiendo hay que pensar más en hacer pesas, en hacer gimnasio. Y yoga. Y yoga. Y también, sí. Pero te quería preguntar por la parte de envejecimiento mental, porque muchas veces con unas personas mayores lo que siempre se pregunta es, bueno, ¿y cómo está? De la cabeza está fenomenal. De la cabeza, para envejecer bien en ese aspecto, ¿hay también alguna dinámica, alguna rutina, algún consejo que sea realmente efectivo? Bueno, salió un artículo en Lancet hace un año y pico que decían que el deterioro cognitivo, la demencia, en casi la mitad de los casos se podría prevenir y listan 14 medidas fundamentales, ¿no? Desde luego el ejercicio, la alimentación es fundamental, evitar el alcohol y el tabaco, que esto es como muy obvio, pero no está de más recordarlo. Pero también cosas como evitar los golpes en la cabeza. Ojo con esa gente que va con el patinete y no lleva casco. Ojo también con ciertos deportes, ¿verdad? Que puede haber golpes en la cabeza. Pero luego hay una cosa que es mantener la reserva cognitiva también, obviamente. Y hay que mantener una actitud también de curiosidad, de aprendizaje, de hacer cosas que nos resultan incluso difíciles. Entonces, ya decía Hipócrates, lo que no usas lo pierdes. If you don't use it, you lose it, ¿no? Cuando vamos a un bar o un restaurante con amigos y sacamos la cuenta, oye, ¿por qué lo hacemos con calculadora? Porque no lo calculamos de cabeza. Aprender un nuevo idioma. Bueno, en fin, mantener una actividad y por supuesto, escuchar más la radio que ver redes sociales, ¿no? ¿Y hay edad para eso? Por ejemplo, para apuntarme a un curso o a aprender un idioma. Si dices, tengo 70 años, ya no me voy a poner a estas alturas a aprender eso. Bueno, es la mejor edad, ¿no? Porque es cuando puedes tener más tiempo, ¿verdad? Hay que buscar actividades a partir de la jubilación. Aunque realmente la actividad que más protege a partir de la jubilación y que que permite un envejecimiento saludable es tener una huerta. ¿Ah, sí? Sí, tener una huerta y luego ser un abuelo activo, eso también, si tienes nietos, ¿no? Pero sí, mantener esa actitud curiosa nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Pero está medido, eso quiero decir. Las enfermedades de degeneración cognitiva son la gran preocupación del presente y sobre todo del futuro a corto y a medio plazo. Está testado científicamente que mantener esa curiosidad, no me sale el nombre del actor, hasta que no te salga, no ir a buscar a internet, todo ese tipo, crucigramas, ¿está medido que eso realmente frene o evite que yo tenga Alzheimer, por ejemplo? Bueno, al final somos un sistema complejo y obviamente van a jugar muchos factores, como es, por ejemplo, la predisposición genética. Bueno, hay ciertos genes que tienen que ver con, por ejemplo, el APOE4. Y también está actuando cosas como la microbiota, evidentemente. Ya se llama también al Alzheimer, por ejemplo, la diabetes tipo 3, porque tiene que ver con la resistencia a la insulina en el cerebro. Entonces, entran en juego muchos factores, pero mantener esa reserva cognitiva sí que habría que tener en cuenta todos los factores, porque es difícil de medir. ¿Cómo mides cuestiones de este tipo, no? Entonces sí se puede medir, seguro que él sabe, Ignacio sabe más. Él es Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes. Director y presentador de Serendipias, al que hemos convocado a la ventana para algo que luego explicaremos, pero al que incorporamos ya a la conversación. Llevas rato escuchando, te veo asintiendo con la cabeza. Sí, por supuesto. Además está todo comunicado que me da envidia, porque yo abandoné la carrera clínica para dedicarme a la comunicación, pero ella no ha tenido que hacerlo. Ella está compaginando las dos cosas fantásticamente. Y lo estaba escuchando y pensaba sobre todo en el concepto de reserva cognitiva, que es de lo que estamos hablando, que cuanto más caña nos demos en tareas complejas, no en hacer sudokus y jugar al brain training y estas cuestiones, más vamos a tener en nuestra reserva para cuando lleguen los reveses de la vida y llegue ese deterioro. Los crucigramas no son suficientes. No son suficientes porque es una tarea muy específica. Cuando en cambio aprendemos un idioma, está jugando ahí la memoria, el lenguaje, muchas más funciones cognitivas. Y yo siempre lo comparo con el gimnasio. Si yo voy al gimnasio para estar sano, pero lo que hago es una máquina que aísla mi bíceps para que el bíceps crezca mucho, voy a tener el bíceps sano. Pero necesito hacer tareas complejas, movimientos complejos, flexiones dominadas, participar de un deporte donde me muevan todas las direcciones para que mi cuerpo por completo esté sano y yo me pueda enfrentar mañana en la vejez a subir escaleras o bajarlas, que ahí el bíceps no hace nada. Hay un aspecto además para la reserva cognitiva que es fundamental y es que somos un animal social. Y la soledad en particular se dice ya que envejece tanto como el tabaquismo. Esto no quiere decir que puedas fumar si tienes amigos. No fumes y además procura tener una red social importante, claro. ¿no?
Muchas veces juzgamos el estado físico, el propio y el ajeno, por el aspecto, ¿no? Pero a veces hay naranjas que son muy bonitas por fuera y por dentro están hechas una mierda. O como se que no se nos olvide ir al médico, ¿no? Vivimos en una sociedad muy extraña en la que un coche de 4 o 5 años hay que llevarlo a pasar la ITV, aunque ande estupendamente bien. Y sin embargo, nuestro cuerpo, nadie nos dice que cada 4 años tengamos que pasar una revisión para ver si pasa algo por dentro que no estamos viendo. Bueno, yo voy a disentir ahí un poco. En general, los médicos, los colegas, bueno, en las facultades estudiamos mucho las enfermedades. Yo siempre digo que cuanto más evites al médico, mejor. Los médicos, cuando haya enfermedad, cuando hay patología, genial. Es verdad que los médicos de familia en particular podrían hacer muy grandes cosas en prevención, pero es que lo pobre no tiene mucho tiempo. Porque Pero hay otros profesionales, como puede ser un entrenador personal, un nutricionista, un psicólogo, el dentista, la salud oral, que es fundamental, que también son muy importantes, ¿no? Pero verdaderamente para saber cómo estamos por dentro, cómo tenemos esa salud, bueno, una cosa es la ausencia de enfermedades, que eso nos lo podrá decir el médico, sí, o ver cómo estamos, pero es verdad que para una labor de prevención realmente intensiva, yo considero, bueno, y lo digo como médico, ojo, yo considero que hay profesionales que quizás nos pueden echar una mano mejor sin entrar muchas veces también en un sobrediagnóstico de cosas que no están ahí, ¿no? Entonces, es verdad que yo aquí llamaría la atención a las autoridades en que, oye, para hacer una atención primaria que de verdad sirva bien para la prevención, hace falta que haya tiempo para los médicos de familia, pero incorporar nutricionistas, entrenadores, psicólogos y dentistas de gran manera en la sanidad pública. Quiero volver al libro, al envejeces o rejuveneces, quiero volver al tema de la alimentación. Algo que me llama mucho la atención, que es la importancia que tú subrayas de las setas. Sí, mira, ves qué caras de estupor aquí. Las setas, lo buenas que son ricas de comer, eso lo sabíamos, pero ¿por qué tienen tanto valor en una dieta? O los alimentos fermentados, pero las setas en concreto. Sí, las setas son muy interesantes porque tienen, por un lado, muchos componentes que son interesantes para la salud de la microbiota intestinal, eso por un lado. Y luego también componentes que se llaman bioactivos, que ayudan a mejorar la salud del sistema inmunitario, también del sistema nervioso, son verdaderos superalimentos. Y en España no hay a lo mejor tanta tradición cuando realmente hay zonas, iba a decir setícolas, pero eso está mal dicho, hay zonas micológicas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Zamora, donde se pueden producir las setas, o sea, se buscan las setas y luego se deshidratan. Y las setas deshidratadas te aguantan muchísimo tiempo y cuando las rehidratas mantienen prácticamente todas sus propiedades y además tienen un perfil nutricional estupendo. ¿Y el ayuno? Estamos hablando de dietas, setas... Sobre el ayuno cada vez se habla más, el ayuno voluntario, esto de dejar pasar unas horas desde la última... Es el ayuno intermitente. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué efectos tiene reales en el envejecimiento, tanto del cuerpo como de la mente? Hay un montón de gente tomando nota en estos momentos. Bueno, pensemos que realmente ayuno nocturno fisiológico lo hacemos todo el mundo. Idealmente debería ser mínimo de 12 o 13 horas. ¿Qué pasa? Que en España se cena muy tarde y se desayuna muchas veces pronto. Entonces, realmente en un adulto sano, tener ese mínimo de 12 o 13 horas de ayuno nocturno fisiológico ya está bien. Y luego hay gente que es verdad que le va muy bien hacer, por ejemplo, pues extender ese ayuno nocturno, hacer 16 horas de ayuno, por ejemplo, y hacer solo quizás 2 ingestas al día. Esto tiene sus propios beneficios desde el punto de vista de la salud, está bastante estudiado en ciencia. Porque además permite que hacer de una forma un poco más sencilla un poquito de restricción calórica, no mucho, un poquito, comer un poquito de menos de lo que se suele comer, porque en nuestra sociedad, en la mayoría de la gente come un poco de más. Ojo, aquí hay cuestiones individuales como por ejemplo la mujer según su momento del ciclo menstrual. Entonces hay que individualizar, pero ese mínimo de 12 o 13 horas de ayuno nocturno fisiológico nos va a beneficiar a la mayoría. Y esa doctrina durante tanto tiempo pregonada de que hay que comer cada 2 o 3 horas, aunque sea poquito, bueno, ¿sí o no? Esto es una cosa que salió en los años 60 y 70 cuando se empezó a demonizar a las grasas y la industria de los ultraprocesados dijo que había que comer snacks a todas horas y bueno, pues para vender los snacks dijeron. Pero bueno, en la historia de la humanidad realmente la inmensa mayoría de la parte de nuestra historia durante miles de años se han comido 2 o 3 veces al día. Oye, y dando gracias, que nuestros abuelos, ya digo yo que si comían 2 veces ya daban gracias, ¿no? También hablas de los suplementos alimenticios, Ari. ¿Los recomiendas? ¿No son recomendables? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son necesarios para envejecer mejor? ¿Cuáles?
Bueno, ojalá no fueran necesarios, pero lo cierto es que si nos vamos a datos del estudio ANIBES, un gran estudio español, vemos que una gran parte de la población no ingiere la suficiente cantidad, no llega al 80% de las recomendaciones de ingesta de micronutrientes de muchos de ellos. Por ejemplo, el déficit de magnesio es muy frecuente. El déficit de vitamina D, siendo España un país tan soleado, es bastante frecuente también. Hay un desequilibrio entre el omega 3, que es una grasa que está en el pescado, en el marisco. Por ejemplo, esa ingesta no suele ser suficiente. Lo que pasa es que lo ideal sería individualizar esto. Entonces, si te compras un suplemento y no lo necesitas, o quizás incluso pueda ser contraproducente, pues a lo mejor estás gastando el dinero en balde. Yo no me iría nunca a tomar 200 suplementos como se toma Brian Johnson, ¿verdad? Este famoso millonario que ha creado una nueva religión, que está creando una nueva religión que se llama... Cuenta al minuto lo que hace en las redes sociales, se toma de todo, presume de tener los años que tiene y las facultades que conserva. Yo diría que ese no es el camino, pero los profesionales sois vosotros, o sea que... Bueno, Brian Johnson, sí, es un millonario que vendió una empresa, tiene mucho dinero, y entonces su obsesión es no morir. Dice literalmente, pues no hay que morir y además permanecer joven. De hecho, hay una cosa que se llama las Olimpiadas de la Juventud, que consiste en ver con una analítica muy específica, epigenética, unos marcadores concretos, ¿no?, de expresión de genes, ver con qué ritmo están envejeciendo las personas. Ahora mismo el ganador es un estonio que está envejeciendo a un ritmo de como 0,56 años por cada año cronológico que pasa. Entonces Brian Johnson hace muchísimas cosas y está tan obsesionado por no morirse y por mantenerse joven que sus críticos le dicen, tío, es que no estás viviendo, estás obsesionado. Entonces, bueno, todo lo que se lleva al extremo de la obsesión puede ser problemático. De hecho, esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la divulgación, porque estamos mandando mensajes que a priori son buenos, son interesantes, pero la gente tiene la necesidad, y lo entiendo, de controlar lo incontrolable y decir qué puedo hacer, cada cosa que puedo hacer para sumar un año de vida. Y llegamos a cuestiones como la ortorexia, por ejemplo, que es obsesionarnos tanto con comer bien que estamos empezando a tener problemas de estrés, de ansiedad, porque sentarnos a la mesa con nuestros amigos supone todo un problema. ¿Cómo hacemos para pedir otra cosa, para llevar nuestra ensalada? Y esos factores psicológicos también nos van a afectar por otro lado. No podemos ganar, a no ser que nos relajemos un poco y lo pongamos en contexto. Oye, decir que el joven envejece es una perogrullada, ¿no?, porque es así, pero ¿un viejo puede rejuvenecer? ¿O es irreversible la vejez? Bueno, el viejo es el que más puede rejuvenecer, ¿no? Realmente, depende de dónde partas, pero en general, si nos vamos a ver los hábitos o el estilo de vida de la mayoría de las personas, casi todo el mundo puede mejorar en algo. ¿Dónde más se puede mejorar? En el ejercicio físico. Aquí tengo muchos ejemplos de personas cercanas. Bueno, voy a mencionar a Mago More, porque seguro que mucha gente lo conoce, ¿no? Él ahora tiene 54 años y está mucho mejor que con 39 cuando recién estaba diagnosticado de la artropatía psoriásica. Y en el último año ha mejorado de forma espectacular cuando ha incorporado el ejercicio. Compartimos entrenador personal, Víctor Tellez, que entrenamos fuerza, y desde que él entrena fuerza, More, es que ha pegado un cambio. Ahora se hace 10 dominadas, hace 50 flexiones de seguido, o sea, él realmente ha rejuvenecido. Entonces, según cómo estés, casi siempre vas a poder actuar sobre tu eslabón más débil. En algunas personas, en muchas será el ejercicio, en otras será la alimentación y en otros puede ser quizás trabajar menos, ¿no? Sari, ¿y el sueño? Bueno, en España, por desgracia, es el país donde menos se duerme de media en la Unión Europea. En las últimas cifras que consulté no se llegaba a las 7 horas de media. Ojo, las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. Y esto muchas veces... ¿Cuánto más? Pues se estima que para muchos hombres de media puede estar bien eso a 7-8 horas, pero las mujeres puede ser que estemos más en 8 o 9 horas. ¿Y por qué? Bueno, puede haber factores hormonales, sobre todo, y también factores contextuales que obviamente también dependen del historial reproductivo de la mujer. No se sabe tanto todavía, porque las mujeres muchas veces no se han hecho en los estudios, no se ha tenido tanto en cuenta esta diferencia entre sexos, ¿no? Pero el sueño es fundamental, tener una buena calidad de sueño. Y es cuando, por ejemplo, el sistema inmunitario lleva, por la noche cuando dormimos, es cuando lleva a cabo todas las actividades de
entre comillas, limpieza, dicho de una forma muy coloquial, ¿verdad? De toda la actividad tóxica que se produce a lo largo del día, ¿no? Y es hoy he leído un mensaje de un colectivo de profesionales que se llama la Alianza del Sueño, no sé si lo conocéis, que han propuesto que este asunto se considere ya una cuestión de Estado, de salud pública, al nivel de lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, y que por favor se busque alguna alternativa a las benzodiazepinas, que tienen un consumo elevadísimo en nuestro país. Bueno, es un desastre, ¿no? La utilización de las benzodiazepinas, porque bueno, es verdad que en un momento concreto, vamos a decir, una ansiedad aguda por una cosa que te pase puede servir, pero luego producen dependencia y tolerancia, y además se asocian a deterioro cognitivo, a caídas, bueno, a toda una serie de problemas que habría que atajar, ¿no? Déjame volver al principio. Cuando has hablado del ejercicio, ya has hablado en concreto lo de esto de andar, que está bien, pero no es suficiente, aunque sea una buena base. Has dicho esto de los 10.000 pasos y has dicho hasta los 16.000. No sé si ha sido casual o realmente hay un límite y pasarse también puede ser malo. ¿Por qué ha sido eso de hasta los 16.000? Bueno, esto tiene que ver con que realmente cuando a veces salen titulares que dicen no hace falta andar 10.000 pasos, y entonces esto tiene que ver con que cuanto más vayas andando, más beneficios vas obteniendo, pero al principio, por ejemplo, quien camina 4.000 pasos obtiene más beneficios que quien camina 3.000, pero el que camina 10.000 no obtiene mucho más beneficio que el de los 9.000, pero lo que nos dicen los estudios es que hasta los 16.000 todavía vemos un beneficio bastante importante en las enfermedades y en la mortalidad. Caminar más de 16.000, bueno, pues a lo mejor no obtienes muchos más beneficios y gastas más tiempo. Entonces, cuando ya pases los 10.000 o los 16.000, oye, el resto del tiempo que tengas, dedícalo a hacer otra actividad de fuerza. Sari, ¿no? ¿Qué son las zonas azules? Bueno, las zonas azules son... Aparte de las de aparcar, de poner el ticket. Son zonas del mundo donde se dice que hay personas que hay más centenarios y supercentenarios, gente que llega a los 100, 110 años. Y es verdad que parece que los hay factores genéticos del estilo de vida, aunque en los últimos años se han criticado bastante porque parece que en algunas de esas zonas había personas que habían fallecido y no los declaraban como fallecidos y entonces cobraban la pensión. Pero aún con esa crítica, sí que en esas zonas hay un estilo de vida que hace que estas personas vivan con una buena salud hasta edades bastante avanzadas. Zonas azules clásicas son, para quien no lo sepa, Cerdeña en Italia, la isla de Icaria en Grecia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California y Nicoya en Costa Rica. Y además, últimamente se han propuesto algunas zonas de Galicia, y en Galicia encontramos hoy una historia para ilustrar lo que estamos comentando en la ventana. Nuestra compañera Lara Salgado ha hablado con alguien que tiene ni más ni menos que 101 años. A ver si nos desvela sus secretos. Pasa un poco de las 11 de la mañana y llegamos a Paredes, una parroquia rural del concello de Teo, a tan solo 15 minutos de Santiago. Ahí vive Ermitas, una mujer que el 20 de abril cumplía 101 años. Tengo 100 a más 4 meses. No, máis 101. Y como hacemos muchos y muchas, ella también trata de quitarse años, pero ya está su hijo Manolo, el único que tuvo cuando cumplió los 23, para corregirla. Ermitas vive con él, con su nuera y con sus nietos, que le ayudan mucho en su día a día y le hacen compañía. Ahora apenas sale de casa, pero hasta hace bien poco trabajaba en la huerta. No, na terra, no campo. Fomos sempre moi amigas de traballar na terra. Hasta no me gustaba, me gustó, no fue. Nos explica que el campo, la tierra y salir con las vacas era lo que realmente la hacía feliz. Por eso nunca fue muy amiga de ir a Santiago, apenas 12 kilómetros de Teo, ni siquiera en lo que ella llama el pueblo, que es el centro de la propia localidad. Toda la vida la pasó en el rural. Y eso explica, en parte, la longevidad de ella y de su hermana, que al igual que Ermitas, fue también centenaria. Andaba con vacas, andaba en hortas, sí, con vacas. Españando todo eso en un monte. Una mujer que apenas tiene achaques y que no toma medicación. Eso digo, non tomo medicamento para nada, non toma nada. Que va? Mover unha pastilla para o dolor das pernas ou así, pero máis nada. Por eso, cuando nos preguntamos cuál es el secreto para vivir más de 100 años y hacerlo así de bien, Ermitas estalla en una carcajada. Pero nos da las claves. Nunca ha fumado, come de todo. Para ella la alimentación siempre ha sido muy importante. Comer variado y con productos que ella misma tiene en su casa, aunque su favorito... Como de todo. O que máis me gusta deste mundo é o caldo. Ai, o caldo gustalle? O caldo moito, O caldo gusta o caldo.
Eu, cando vai, à noite, o meu caldo pode haver a melhor coisa que haxa. Eu como o meu plato de caldo. Un buen caldo gallego con sus patatas, con sus grelos caseros, que no perdona ninguna noche, aunque le pongan otro manjar sobre la mesa. Para ella es el más rico de todos, pero como nos cuenta, no es el único factor que está detrás de esa longevidad. Hai que traballar moito, é sudar. Trabajo y más trabajo, sudar, decía Hermitas. Para ella es la clave para poder llegar a los 100 años, mantenerse activa. En su caso, además, con empleos que han sido físicamente duros y en épocas de su vida con muchas dificultades, como nos contaba su hijo Manolo. Ela pasou moitísimas. Sí? Que pasou moitas, fame, como, a ver, daquela non había, en fin, ela andou sempre ao xornal, nas casas, por iba a traballar ás casas, pero ao xornal, non para pañalo molino, para os tergo, para... Y es que detrás de esa piel centenaria curtida por horas al sol y de esos ojos claros hay una historia, la de una mujer que nacía en 1924, antes de eventos históricos que muchos hemos tenido que estudiar, pero que ella ha vivido. El reinado de Alfonso XIII, la Primera República, la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo, la transición o la llegada de la democracia. Hermitas ha sido coetánea a todos esos acontecimientos. Y ahora, con 101 años, uno de sus hobbies es jugar a las cartas con su nuera. Temos xogado, sí. A mamá finadinha xogábamos para pasar máis o... Ela xogaba máis ben para pasar máis o tempo. Una vida activa, un buen clima en la alimentación. Algunos expertos coinciden con Hermitas y apuntan a que esto es lo que está detrás de que Galicia tenga más de 2.000 personas centenarias y que sea una de las comunidades más longevas de Europa. Y a futuro seguiremos esta tendencia. Algunos estudios apuntan a que esta cifra se va a multiplicar por 15 en las próximas décadas. A ver, cosas que he ido anotando para tratar de entender el secreto de los 101 años de Hermitas. Tener un huerto, haber trabajado casi toda su vida en el campo con las vacas, nada de ciudades grandes, nada de medicación, nada de tabaco, comer variado, siempre con productos naturales, trabajar mucho, currar, sudar y encima jugar a las cartas. Es casi la lista de los reyes, la carta a los Reyes Magos esto, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, y luego ella no lo ha mencionado, pero seguro que también tiene esa comunidad y esa familia claro. muy cercana, ¿no? Que también es una parte muy importante. Y luego también hay una cuestión que es el tener algo por lo que levantarte por las mañanas, ¿verdad? Un propósito, ¿no? Vivir una vida con propósito, que esto es clave, y en el estudio de Harvard, en Una buena vida, ya nos dicen cómo es importante tener buenas conexiones sociales, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Lo único que puntualizaría es que tal vez que no tome medicamentos no es el motivo de la longevidad. Claro, que nadie lo confunde, que nadie rechace por defecto los medicamentos, sino que precisamente no los ha necesitado porque no ha desarrollado determinadas enfermedades, por unos buenos hábitos, una buena genética, y es más bien el marcador que la causa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.